Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente, tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo, comenzaremos con el trabajo. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, así que trabajaremos con la bola de cristal. Y como siempre, ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a comenzar, Virgo, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Mi queridísimo Virgo, en el trabajo veo una situación, ¿no? Que se avecinan cambios, Virgo, y no pienses que son cambios tan malos para ti, ¿eh? Porque te veo como reacio o reacia a ese cambio. Yo te diría, Virgo, independientemente de la decisión que tomes, si tomas la decisión de irte, dicen las cartas que tú en 3 semanas estarías trabajando en otro lugar, pero si tomas la decisión de quedarte, serán cambios positivos para ti, Virgo. Virgo, que no estáis trabajando, noticias del exterior, en 2 semanas aproximadamente, lo que en 3 semanas podrías estar firmando un contrato, ¿bien? Entonces sale trabajo para ti, Virgo, y sale un trabajo para un tiempo considerable, por lo que yo estoy viendo aquí. Los Virgo que tenéis un negocio, estáis muy dudosos de algo que tenéis que hacer con alguien que está en otro lugar, ¿vale? Que está en el exterior. Hay que tener mucho cuidado con esto, Virgo? Entonces, asegúrate bien de las cosas antes de dar un paso. Es cierto que para muchos de vosotros, Virgo, se avecinan firmas importantes que te pueden llevar al éxito en tu negocio. Si tienes socios, Virgo, mira muy bien qué es lo que hacen tus socios o cómo gestionan las cosas tus socios, Muy importante esto. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Virgo, y tu economía. Respecto a tu economía, Virgo, veo una situación a día de hoy, dicen las cartas, no hay altibajos, hay noticias positivas respecto a tu economía, pero yo la noticia que veo no es, Virgo, ¿te llega dinero? No. Virgo, esto que creías que iba a ser tan malo, no es tan malo. Eso es lo que yo veo. O sea, yo no veo el dinero en sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que un problema que tú crees que te va a llegar económico, no te va a llegar. O sea, como que hay una solución, ¿bien? Entonces, no me salen grandes entradas de dinero, Virgo, me sale la solución de una situación que te ha estado manteniendo preocupado o preocupada respecto a tu economía, Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteros, vamos a ver. Posibilidades tienes, pero ¿cómo quieres tú las cosas? ¿Cómo quieres tú que sea una persona? Una persona es como es y a veces hay que adaptarse o poner un poquito de la parte, ¿no? Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver, mi queridísimo Virgo. Muchos de vosotros os veo que habéis estado mucho tiempo en un triángulo amoroso o algo por el estilo. Entonces aquí lo que dicen las cartas, oye, mira, esto realmente está como parado, no está terminado rotundamente, Entonces,
Es algo como que siempre está ahí de una manera o de otra, ¿no? Hasta que tú no decidas cortar con esto definitivamente, así lo dicen las cartas. ¿Tiene fecha de caducidad? Dicen que sí. Que los que estéis en esta situación, esos próximos encuentros con esta persona, deberíais de tener cuidado con los embarazos, ojo con esto, ¿bien? Porque no es una persona para toda la vida e incluso es un triángulo amoroso, ¿vale? Entonces, vamos a la persona importante. Dice, tú tienes una posibilidad, una oportunidad que te va a brindar la vida, de que tu vida amorosa cambie o que empieces algo muy positivo. Y esta oportunidad viene con un cambio de vivienda o algo así, ¿bien? Pero claro, como te decía antes las cartas, Virgo, a veces hay que aceptar ciertas cosas de las personas o incluso integrarlas en nuestra vida a nosotros mismos, porque a lo mejor esas cosas que nos molestan de las otras personas forman parte de nosotros. ¿Bien? Entonces, Virgo, con tu cambio, ¿podría cambiar tu vida amorosa? Como te he dicho antes, sí, es una persona que se muestra que podría ser un poquito más joven que tú, pero todo depende de ti. Porque claro está que aquí esta persona que yo veo que forma parte de un triángulo amoroso muy difícil se va a ir de tu vida hasta que tú no lo decidas. De hecho, aquí dicen las cartas, a lo largo de esta historia, aunque tú inicies esta otra historia con esta persona que hemos visto nueva en tu vida, dice a lo largo del tiempo, digamos que esta persona se separará de la parte oficial, no ahora, ni mañana, dentro de años. Y tú vas a dudar mucho de esto, pero yo te voy a decir algo, Virgo. Si tú has vivido durante tantos años, o vivirás durante tantos años, un triángulo amoroso, ¿tú qué crees? ¿Que contigo sería diferente? Hazte esa pregunta. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. ¿Ves? Lo primero que dicen las cartas, una historia que se muestra como en la clandestinidad, ¿bien? Y que puede durar mucho tiempo, que para muchos de vosotros ya existe esta historia, que simplemente está parada y que tiene que regresar, ¿bien? Para los que tengáis la posibilidad, los que no, habrá muchos de vosotros que no estéis en esta situación y tengáis la posibilidad de rehacer vuestra vida, que es con esta persona que yo he visto que viene después de un cambio en tu vida, como de domicilio o algo así, dice, antes de juzgar a esta persona, debes de conocerla. Y aun conociéndola no se debe de juzgar. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Virgo, que estáis solteritos. Viene a decir lo mismo, Virgo, un juego que vivirás durante tiempo, ¿vale? O que has vivido durante un tiempo, solo tú tienes en tu mano la posibilidad de cambiarlo. ¿Puedes tener una relación estable en tu vida y a la luz? Pues sí. Pero tú tienes que saber qué es lo que quieres y hasta dónde quieres llegar. Ya me contaréis. Virgo, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Virgo, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Virgo, estamos
Ahora mismo, ahora mismo estamos en una situación buena, en una situación en la que uno de los dos muestra esas ganas de cambio, de madurez, pero hay muchas cosas en un futuro que nos condicionan. Vamos a ver por qué dice en un futuro esto, Vamos a ver. Casados en convivencia y novios. Bueno. ¿Qué es lo que nos condiciona? Las cartas hablan mucho. Personas de nuestro pasado. O personas o de tu pasado o del pasado de nuestra pareja, ¿no? Entonces, aquí a ver, nos condiciona porque queremos que nos condicione esto, ¿bien? Porque esto también dicen las cartas que este pasado no quiere saber nada. Dice, y esto nos condiciona por esta razón, porque queremos que nos condicione, porque hay algo que nos atormenta, ¿bien? A uno de los dos. Entonces, yo en la relación, como te he dicho antes, veo el esfuerzo por parte de uno de los dos para que la relación funcione, para que todo fluya, ¿bien? De hecho, fluye, porque fluye, pero aquí uno de los dos dice, oye, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Como que uno dirige mucho. Luego, esto como que condiciona al otro. Luego, aparte, veo como uno de los dos está esperando llegar una notificación que le genera incertidumbre en la relación. O sea, como que esa notificación trae unas noticias que pueden generar un alejamiento físico entre vosotros. Vamos a ver qué más. Pero esto no quiere decir que si se produce ese alejamiento físico entre vosotros, no quiere decir que vaya a haber una separación. Bien, vamos a ver qué más. Virgo, casados en convivencia y novios. Uno de los dos no muestra correctamente los sentimientos o no sabe mostrarlos. Bien, ha habido muchos cambios en vuestra relación, ha habido muchas idas, muchas venidas, muchas rupturas. Y vamos a decir que hay mucha mierda en esta relación. Pero yo también voy a decir una cosa. La mierda sale a la luz porque uno quiere que salga. O porque se provoca la situación o algo así. Porque si el pasado lo dejamos en pasado, no tiene por qué salir esto. Entonces veo que esto también influye bastante lo que es en la relación. Yo no veo una separación entre vosotros. Yo veo mucha incertidumbre por parte de uno con algo que tiene que venir. Así lo dicen las cartas. Con algo que tiene que venir. Es lo que han dicho antes. Hay incertidumbre en qué va a pasar en la relación cuando esto venga, cuando esta noticia venga. Vamos a ver qué va a pasar en tu relación. Es que esto es algo que va a llegar tarde o temprano, Virgo. O sea, esto es algo que no se puede evitar, ¿eh? Y vosotros lo sabéis. Pero ¿qué pasaría en tu relación? Todo depende de por qué. A ver cómo lo digo, para que no se malinterprete, ¿vale? Todo depende de cómo ves tú tu relación. Claro, es que si lo adorno... Bueno, pues todo, lo voy a decir, todo depende de por qué estés tú con esta persona.
¿Por qué razones estés tú con esta persona? ¿Por seguridad económica o por amor? Todo depende. Así se puede llevar de una forma o de otra. Ni más ni menos. Entonces, en esta relación pasará lo que tú quieras que pase. Y todo depende de por qué hayamos estado con esta persona. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo. Seguimos. Casados, en convivencia y novios. Si esperas a esta persona en un futuro, cuando esto pase, dice, ¿podrás tener una vida más plena con esta persona? Yo te soy sincera, Virgo, eso de la vida plena con esta persona tú lo dudas mucho. Y si tú lo dudas mucho, si ya tú lo estás dudando, es porque no tienes claro cuáles son tus emociones a día de hoy. Porque veo muchas debilidades. Entonces, por mucho que uno de los dos quiera intentar arreglar las cosas, como he visto en un principio que uno de los dos muestra ese acto de madurez, de que las cosas están cambiando, pues hay muchas cosas que han pasado que vuelven a salir a la luz y salen una y otra vez. Ya me contaréis, Virgo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Virgo, y tu mensaje especial del amor. Mantén la calma, no te precipites ante acontecimientos que aún ni siquiera han pasado. Conforme vayan viniendo las cosas, deberás de ir actuando, Virgo. Uy, te voy a dar un número ya, ¿no? No te voy a dar un número, te lo voy a dar el último. Virgo, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con tu salud, Virgo, no te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Cuídate los riñones, Virgo, Perdón. Cuídate los riñones, mi queridísimo Virgo, y algo relacionado con el aparato digestivo, Vamos a seguir, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con tu lado espiritual. En este caso ya sabes, Virgo, que si no conectas con este mensaje que nos den, ya sabes que no es para ti, lo tienes que dejar pasar para otra persona, ¿ok? Vamos a ver, Virgo, y tu lado espiritual. Virgo, mira, esta persona que me marca, que me sale aquí, ¿no? Es que esta persona sabe o no, como que se le tenía que haber dicho algo a esta persona, o no se le tenía que haber ocultado algo, ¿no? Yo veo aquí una persona, es una mujer, como que algo se le ocultó durante mucho tiempo y en los últimos años de su vida, esta mujer como que intuyó de esa cuestión, de esa historia que estaba oculta, pero nunca se le llegó a confirmar, oye, esto fue así. Bien. La letra L está marcando mucho con esta persona, Virgo. Se me muestra una persona con el pelo así cortito, moreno. Una persona fuerte, ¿eh? Y siempre le gustó tener como a toda su gente, a todos sus hijos alrededor. Tiene muchos hijos. Esta persona como que tuvo muchos hijos o tuvo mucha familia.
La letra A se relaciona con esta persona también y con la historia que se le oculta a esta persona. De todas maneras, Virgo, si tú crees que esta persona debió de saber algo, a través de tus sueños podrías contactar con ella, Virgo, y ampliar este mensaje o decir lo que tú crees que debía de saber esta persona. Bien, Virgo, vamos a seguir. Y este mensaje ya sabes que es solo para los que hayáis identificado a este ser querido y hayáis conectado. Los que no, lo dejas pasar. Seguimos, Virgo, con tu mensaje general. Virgo, si quieres cambiar algo en tu vida, si quieres evolucionar en tu vida, si quieres dejar atrás las cosas negativas de tu vida, el paso está en ti. El quedarte parado, sentado, pensando todo lo malo que te puede estar pasando no va a solucionar nada, Virgo. Mi queridísimo Virgo, te doy el número 41 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Virgo, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.